iniciando nuevos temas, ¿sí? Acerca de, les decía y les he estado anunciando acerca de embajadores del reino. Entonces es lo que nosotros vamos a estar hablando, ¿sí? Acerca de lo que es ser un embajador del reino de Dios. Vamos a ver lo que es el reino de Dios, obviamente en base a la Biblia. Lo que es el reino, qué es un embajador, cómo ser un embajador del reino de los cielos. Entonces tenemos pues mucho que vamos a aprender, ¿verdad? Todos vamos a aprenderlo. Porque para eso vamos a estudiar su palabra, para que a través de la Biblia pues aprendamos todas estas cosas. Dios les bendiga a nuestros hermanos de cada iglesia que nos ven y que han visto cada transmisión. La iglesia, obviamente, Gloria Postrera. Dios les bendiga. Yo espero y nos estemos conectando todos los de casa, Gloria Postrera. Nuestros hermanos de Pan de Vida, Dios les bendiga mucho. Los pastores Alvarado, la iglesia de Monclova, iglesia Rema, nuestra hermana Andrea, Dios le bendiga, la bendecimos con todo nuestro corazón. Las iglesias, las obras misioneras que están comenzando, ¿sí? La iglesia Montesión en La Partida, Dios les bendiga a todos nuestros hermanos, Dios les bendiga. Es una bendición, obviamente, nuestros hermanos de Arca del Pacto, que también tendrán su transmisión ya en unos minutos. Les bendecimos también a mis pastores, Dios les bendiga. Pastor Matías, Pastor Jacob Hernández, Héctor, que estarán transmitiendo en unos minutos más. Bueno, las transmisiones pues van a estar, puede irse a la que usted guste, ¿verdad? Tiene de dónde agarrar. De todos modos, cada transmisión pues se queda guardada, ya sea en página de Arca del Pacto o aquí en la página de Gloria Postrera. Tenemos esa ventaja. Entonces Dios les bendiga. Quiero que hagamos una oración para dar inicio a estos temas. Y pues los vamos a estar viendo estos días, lo que son lunes y martes a las 8:30. Si en dado caso hay necesidad de hacer cambios de horario, pues ya nosotros lo estaremos avisando. Por lo pronto, pues vamos a hacer una oración para iniciar. A nuestros hermanos de Torre Fuerte, de allá de Monterrey. Dios le bendiga, Pastor Rubén. Si Dios les bendiga, les bendecimos mucho y me da mucho gusto que estén viendo esta transmisión. Vamos a hacer una oración para comenzar, ¿está bien? Para no alargarnos mucho. Créame, pues yo percibo mucha palabra, ¿verdad? Entonces, pues vamos a aprender muchas cosas y vamos a estar recibiendo mucha enseñanza, mucha palabra de Dios. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche. Bendito Dios, que tú nos permites estar en tu presencia. Señor, que tú nos das la bendición de acercarnos a la mesa, Señor, como han dicho otros pastores, Señor. Padre, te damos la gloria y todo el reconocimiento y te suplico, Señor, que nos hables, que podamos, que abras nuestro entendimiento, que nuestra mente se pueda abrir, Señor, nuestro corazón, y pueda retener, recibir y vivir, Señor, toda tu palabra, Señor, que tú pongas en nuestro corazón, Señor, y en nuestra mente esta noche, Padre. Háblanos a través de ella, que tu Santo Espíritu la vivifique en nosotros y que nadie, Señor, quedemos igual. Te ruego con todo mi corazón que hagas una obra hermosa, que levantes un pueblo glorioso a través de cada uno de mis hermanos que está viendo esta transmisión. En el nombre de Jesús te damos gracias, te bendecimos y te rogamos con todo nuestro corazón que nos hables y que cada vida, Señor, que estará viendo esta transmisión sea muy bendecido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, Dios les bendiga. Vamos a abrir la Biblia en 2 Corintios, que literalmente nos habla de que somos embajadores. Me emociona este tema porque vamos a hablar del reino de Dios, ¿sí? Y eso es muy glorioso. Bueno, 2 Corintios capítulo 5. Y vamos a ver en el versículo... A ver, permítanme. Versículo... Déjenme ver dónde literalmente habla de que somos embajadores. Ok. 2 Corintios, capítulo 5.
Vamos a leer desde el versículo 18. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, ¿sí? Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dice el versículo 20, que es el versículo que nosotros vamos a tomar. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Muy bien, entonces vemos esa palabra aquí, embajadores, ¿sí? Y nos dice que nosotros, al recibir el ministerio de la reconciliación, venimos a ser embajadores, ¿sí? Del reino de Dios, o embajadores de Cristo, ¿sí? Bueno, como ya lo dije, pues estos temas, pues vamos a estar hablando sobre el reino de los cielos, el reino de Dios. Entonces, obviamente, pues todo en base a lo que está en la Biblia, hasta donde el Señor nos esté enseñando, pero vamos a aprender acerca de esto. La palabra embajador o un embajador en sí es alguien que legalmente ha sido enviado, ¿sí? Y que ha sido enviado a algún país y que y representa un país extranjero, ¿sí? Entonces nosotros, por ejemplo, cada país o en varios países tienen una embajada en un país extranjero. Por ejemplo, nuestra nación o nuestro país tiene una embajada, vamos a decirlo, en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, esa embajada o esas personas que han sido enviadas al país de Estados Unidos, por decir este ejemplo, no son de Estados Unidos, ¿sí? Ellos están representando allá nuestra nación mexicana, por eso se le llama embajadores o embajada, porque no son de ese país, ¿sí? Solo están representando a un país extranjero. Lo mismo para nosotros como hijos de Dios, sí, nosotros somos de un reino extranjero, del reino de los cielos. Nosotros no somos de aquí, de este mundo, somos de un reino celestial, del reino de Dios. Y por consecuencia, pues venimos a ser extranjeros en la tierra, sí, o peregrinos, dice la Biblia, somos extranjeros en este mundo. ¿Por qué? Porque nosotros somos de un reino que no es de este mundo, el reino de Dios o el reino de los cielos. Entonces nosotros venimos pues a ser embajadores en esta tierra. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que nosotros estemos representando el reino de Dios, ¿sí? El reino de los cielos aquí en la tierra. O sea, la iglesia del Señor Jesús somos una embajada, ¿sí? Del cielo, o somos representantes del reino de los cielos en la tierra. Eso es un embajador del reino de Dios. Es un representante de Dios aquí en la tierra. Esos son los embajadores, ¿sí? Entonces nosotros vamos a entender qué es ese reino, ¿sí? Cómo se crece dentro de ese reino, que es el reino de Dios. Cómo ser representantes de ese reino o embajadores de ese reino, ¿sí? Entonces por eso les digo, vamos a aprender demasiadas cosas con la ayuda de Dios, ¿verdad? Esto no se aprende por una lógica humana. Entonces vamos a ir aprendiendo, pero hay que pedirle a Dios que abra nuestro entendimiento para poder recibir y retener. Entonces, eso es lo que Dios, o más bien eso es lo que es la iglesia en el mundo. Es una embajada, ¿sí? O somos representantes del reino de Dios. Eso es la iglesia, una extensión del reino de los cielos, ¿sí? O como lo he dicho en otras ocasiones, venimos a ser como una colonia del reino de Dios, o vamos a colonizar la tierra. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que está en el cielo se viva aquí en la tierra, ¿sí? Eso es colonizar nuestras costumbres, nuestra cultura, nuestra mentalidad, nuestra forma de culto, ¿sí? Que todo está en base a la Biblia, o sea, la vida que está en la palabra de Dios, que es conforme al cielo, se viva en la tierra. Eso es colonizar, ¿sí? Entonces nosotros en ese sentido venimos a ser representantes del reino de Dios
en la tierra, ¿sí? Entonces, vamos a ir aprendiendo todo esto. Ahora, tenemos que saber qué es el reino de Dios, que voy a tratar de explicarlo en esta enseñanza, si no, pues lo explicamos mañana. Pero vamos a entender también cómo es que se entra ese reino, ¿sí? Bueno, vamos pues a abrir otra escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 3, ¿sí? Algo que es muy conocido, donde nos habla acerca de Nicodemo, ¿sí? Un hombre que principal entre los fariseos y que vino a Jesús para que Jesús le diera, le explicara algunas cosas que él no entendía, ¿sí? Entonces, Juan capítulo 3, y vamos a ver desde el versículo 1, ¿sí? Para comprender lo que es que a este reino hay que entrar, ¿sí? Aquí lo vamos a entender. Bueno, dice Juan capítulo 3, versículo 1, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba de hacer estas señales, dice, si Dios no está con él. Amén. Dice, respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, fíjese bien, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino, ¿sí? Entonces aquí me dice, ¿cómo es que yo cómo hacerle yo para ver el reino? Obviamente está hablando del reino de Dios, ¿sí? ¿Qué puedo hacer para ver el reino? Amén. Y me está diciendo, ¿cómo puedo yo ver el reino de los cielos o el reino de Dios? Y me está diciendo, pues naciendo de nuevo, ¿sí? Si yo nazco de nuevo, yo puedo ver el reino. Amén. Entonces, ver el reino de los cielos, ¿sí? Entonces, sigue diciendo, entonces Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere fíjese, aquí ya me dice otra cosa, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, fíjese que una cosa es verlo y otra cosa es estar dentro, ¿sí? Entonces aquí el Señor le empieza a explicar, claro, ¿verdad? Pues no todo se entiende, ¿sí? O no, en ese momento no se entendió, al menos Nicodemo, ¿sí? Ya, pues nosotros por la ayuda del Espíritu Santo lo podemos ir entendiendo. Pero, ¿sí? El Señor le está dando dos cosas diferentes. Una cosa es ver el reino y otra cosa es estar dentro del reino. Ver el reino solamente se necesita ser salvo, ¿sí? O lo que dice aquí, nacer de nuevo. Entonces usted sabe lo que es ese nuevo nacimiento. Es cuando el Señor viene a nuestro encuentro, toca nuestro corazón y nos lleva un redarguir y un arrepentimiento de nuestros pecados. En ese momento hay una conciencia de Dios y eso es un nacer de nuevo. Es como cuando se dice del hijo pródigo que volvió en sí. Eso es un nuevo nacimiento. Es cuando alguien está muerto en sus delitos y pecados, no hay conciencia de Dios, porque la parte de nuestro espíritu está muerta, está separada de Dios. Y por no tener conciencia de Dios, nunca vamos a tener un temor hacia Dios, ¿sí? No se va a considerar a Dios antes de hacer cosas, si están bien o están mal, o cómo las ve Dios. Entonces no se considera a Dios. Y por no considerar al Señor, se cometen muchos pecados y se va de mal en peor. Eso es normal porque estamos muertos o separados de Dios. Nuestro espíritu está muerto. Yo soy ajeno al reino de los cielos. Yo soy parte de otro reino. En este caso, el reino de las tinieblas, que dicen las escrituras o dice la palabra de Dios, que Dios nos trasladó de un reino de tinieblas, ¿sí?, al reino de su amado Hijo o al reino de Dios. Amén. Entonces, por estar muertos o separados de Dios, ¿sí?, no había conciencia de Dios, no había un nacer de nuevo, y por estar en esa muerte espiritual, pues estábamos lejos, separados o arraigados en otro reino o siendo esclavos. Entonces el Señor, cuando viene un nuevo nacimiento, viene un despertar en nuestro interior, ¿sí?, o un nacer de nuevo. Entonces hay un nuevo nacimiento y viene una conciencia de Dios, ¿sí? Y al venir esta conciencia, ¿sí?, es cuando nosotros decimos: Señor, perdona mis pecados, ¿sí? Y ahí es
Ahí actúa un nuevo nacimiento y luego actúa un arrepentimiento. Y después va actuando una conversión, que eso todo lo enseña la parábola del hijo pródigo, ¿sí? Pero no es el tema, ¿verdad? Nada más para que usted tenga la referencia, ¿sí? Entonces, hay que nacer de nuevo, eso es un milagro, eso no es mi decisión. Es un milagro de Dios que me hace entender que soy pecador. Sí, es el Espíritu Santo que me da la convicción de que soy pecador. Es un soplo de Dios que viene a mi espíritu y que me hace volver en sí. Me despierta, ¿sí? Y me vuelve la conciencia de Dios y me hace arrepentirme de mis pecados. Eso es cambiar de dirección, o más bien dejar de ver lo malo como bueno, o una renovación de la mente hasta cierto punto. Sí, después viene una conversión que es algo progresivo, que es cuando el hijo pródigo dijo: volveré a la casa de mi padre, sí, donde hay muchos jornaleros, y entonces le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso es arrepentimiento. Este hombre mostró arrepentimiento, pero cuando él volvió en sí, eso es un despertar en nuestro hombre espiritual. ¿Está claro? Entonces, en ese momento yo puedo ver el reino, ¿sí? Yo veo el reino. Hay una conciencia de arrepentimiento, una conciencia de pecado, ¿sí? Y yo puedo ver el reino de Dios, darme cuenta, ¿sí? Que soy pecador, darme cuenta que no estoy ajeno a ese reino por causa de mi pecado y por causa de mi condición. Pero obviamente el Señor me traslada por el arrepentimiento a su reino. Pero entonces aquí me dice cómo entrar a ese reino. Cuando habla entrar, es participar de todo lo que hay dentro de ese reino. Esto no es de un día o de una profesión de fe. Esto es algo progresivo, que eso lo vamos a ir entendiendo a través de las enseñanzas que vamos a estar transmitiendo. Entonces, es algo progresivo y es algo que se va entendiendo conforme va avanzando nuestro caminar con Dios, ¿sí? Entonces decíamos, pues, entrar a ese reino, ¿sí? Que es participar de todo lo que hay dentro del reino de Dios. Para esto se requiere lo que dice aquí: te es necesario nacer del agua y del Espíritu. Bueno, esa agua es la palabra de Dios. Yo necesito permitir que esta palabra me lave, o yo nacer de esta palabra. ¿Eso qué significa? Pues esto quiere decir yo permitir que la palabra de Dios renueve mi vida, o me haga nuevo, o nuevo nacimiento. Yo tengo que nacer de la palabra. Tengo que permitir que la palabra de Dios provoque un cambio o una renovación del entendimiento. No se puede entrar al reino de Dios y participar de la bendición y todo lo que hay dentro de ese reino cuando yo no permito que la palabra me renueve la mente. Esto es un proceso que a veces es difícil por causa de estructuras de pensamiento que están muy arraigadas en mí. Por eso se hace difícil el caminar en Dios, porque no permitimos una renovación. Por eso nos limitamos mucho en las cosas de Dios. Por eso hay muchas cosas de las cuales no participamos en cuanto a las bendiciones que hay aquí en la Biblia, porque aunque vemos el reino, no experimentamos el reino. Cuando digo estas cosas, no me refiero solamente a las manifestaciones del reino, ¿verdad? Los milagros, las señales. Desgraciadamente hay muy mala enseñanza, hablo en general, ¿verdad? O se ha más bien distorsionado lo que es el reino en cuanto a la enseñanza. Y se habla de un reino de riqueza, ¿sí? Natural. Se habla del reino de Dios como tú tienes que ser millonario, tú eres hijo de un rey, tú mereces tener un puesto de jefe, tú mereces tener un buen carro el año, que cada año tú cambies de carro, tú mereces vivir en una mansión, no en un fraccionamiento, mucho menos en un rancho, porque tú eres parte del reino. No, eso no es reino, ¿sí? Yo sé que hay manifestaciones del reino y esas manifestaciones siguen a la palabra, no a mí, ¿sí? Las manifestaciones del reino siguen al mensaje del reino, ¿sí? Y aquí, bueno, en el transcurso de los días vamos a ir entendiendo que el reino tiene un mensaje, ¿sí? Entonces, mis hermanos, no hay que confundir reino de Dios, ¿sí? Con riquezas materiales, porque el mismo Señor
le da al reino una prioridad, o lo pone como prioridad entre las cosas naturales. Qué tremendo. Pues eso es una confusión muy grave, porque el Señor dijo en el Evangelio de Mateo, ¿sí?, que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, hablando de lo natural, serán añadidas. Entonces, yo requiero la añadidura, sí. Amén. Yo necesito dinero para el reino, ¿sí? Pero eso se añade cuando mi prioridad es el reino de Dios. Entonces vamos a ir comprendiendo esto, ¿sí? Pero tiene que ser prioridad el reino de Dios en mí, para que Dios pueda añadirme las cosas materiales. Amén, porque ya hay otra mentalidad. Pero si la enseñanza me estructura o me da una mentalidad de ambición, una mentalidad de enfocarse a las cosas materiales, entonces me va a desviar. Eso hace la religión, ¿sí? La religión cambia principios de Dios o principios del reino por mandamientos humanos. Amén. Cambia principios del reino por métodos humanos. Hay que tener mucho cuidado. Si yo pretendo como pastor que la iglesia conozca el reino de Dios y participe del reino, yo necesito dar principios de reino y no cambiarlos por métodos de este mundo, ¿sí? No puedo cambiar los principios del reino por mandamientos o exigencias religiosas. No hagas, no toques, no digas, no te vistas, no, ¿sí? Amén. Y no puedo cambiar principios del reino por métodos del mundo o métodos humanos. ¿Cómo hacemos para motivar? ¿Cómo hacemos para llenar la iglesia? ¿Qué les damos? ¿Qué les decimos? No. ¿Sí? Esos son métodos humanos. No estoy diciendo que nos vamos a ir al infierno todos, ¿verdad? No hay que irnos al extremo. Simple y sencillamente, lo he dicho en el seminario de guerra espiritual, hay gente bien intencionada, no tiene un corazón malo hacia Dios, vamos a decirlo así. O sea, realmente quieren edificar el reino, quieren bendecir a la gente, ¿sí? Quieren motivar a las vidas para que puedan conocer a Dios, pero a veces el método no es correcto, aunque la intención sea buena. ¿Sí me explico? Hay gente que tiene malas intenciones y usan métodos para suplir o cumplir esa mala intención. Esos son la gente que motiva para sacar un beneficio. No. La idea de Dios es edificar, ¿sí? Y esa edificación que me lleve a una restauración. Entonces aquí el Señor va a decir, bueno, yo quiero que todos entren a este reino, participen de toda la bendición. Es como, por ejemplo, había un reino en los tiempos de Esther, el reino de Asuero. No todos estaban dentro de, ¿sí? O más bien, no todos participaban de toda la bendición o toda la riqueza natural, en este caso, de ese reino, ¿sí? Había gente principal que era parte del reino y que estaban dentro de ese reino. Y el rey hizo una fiesta que duró muchos días y que a esa gente principal que está dentro del palacio, ¿sí? O sea, adentro, el rey les mostró la grandeza de su reino, la majestad de su reino y el poder que había en su reino, ¿sí? Y duró una fiesta de muchos días. No recuerdo si fueron 180, ¿sí? Pero fueron muchos días de fiesta del rey mostrando la grandeza, la majestad de su reino a los que estaban dentro del palacio real o dentro del reino, ¿sí? Pero al pueblo común, que eran parte del reino, pero no estaban dentro del palacio, pues les hizo una fiesta más corta y no les mostró la grandeza de ese reino. Lo que quiero decir con esto es que hay gente que es hijo de Dios, ¿sí? Porque nació de nuevo, ve la gloria del reino, ¿sí? Pero no participa de la grandeza de ese reino. Espero y no estar confundiendo, ¿sí?
Porque hay gente que nace, que salva, gloria a Dios, se arrepintió genuinamente, nació de nuevo, en un nacimiento espiritual, puede ver el reino, sabe que Dios existe, ve el reino de Dios porque sabe que hay Biblia, sabe que el Espíritu Santo es real, el Espíritu Santo le habla a su conciencia cuando se equivoca o cuando peca, gloria a Dios por todo eso. Pero otros son los que están dentro, y los que están dentro participan de la gloria de ese reino, participan de todo el recurso que hay en ese reino, participan de la gloria que hay dentro de ese reino y conocen los misterios de ese reino, ¿sí? Pero para poder introducirnos a esa majestad, a esa gloriosa vida del reino, ¿sí? Hay que nacer del agua. ¿Y eso qué quiere decir? Permitir que la palabra me haga nuevo. Amén. No todos logran eso, porque no todos permitimos la renovación de nuestra mente, ¿sí? El cambio de cultura o de conducta que nos da la palabra de Dios. Y entonces ahí es donde hay un choque en mis estructuras mentales, ¿sí? Donde yo, a lo mejor siendo cristiano de muchos años, le he dado prioridad, ¿sí? No al reino. Le he dado, no a principios de reino, le he dado más prioridad a un método religioso, donde pongo mandamientos tras mandamientos por encima de principios de reino, ¿sí? O yo me he convertido en una persona donde he puesto más mis métodos, o los he puesto por encima de principios de reino. ¿Saben por qué? Porque los principios de reino, ¿sí? Da un crecimiento a veces lento. Amén. Y nosotros medimos éxito con cantidad, ¿sí? Nosotros a veces como iglesias medimos el éxito del ministerio por el número de gente, ¿sí? La iglesia de 1000 miembros, excelente pastor, una iglesia poderosa, gloriosa. Y no necesariamente es así. Entonces, y eso nos pasa a todos, porque pues nos duele ver 5, 10 personas, ¿sí? Cuando quisiéramos ver 100, ¿sí? Porque sentimos que no estamos siendo efectivos, porque no vemos una gran cantidad de gente. Qué tremendo, ¿no? Pero humanamente así somos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, los principios del reino no son tan efectivos en nuestra mente según humana. ¿Por qué no son tan efectivos? Porque no acarrean tanta gente, ¿sí? Entonces hay que cambiar, o hay que darle por prioridad al método por encima de los principios. Porque los principios me demandan consagración o me demandan una renovación, cosa que a veces la gente no quiere dar. Lo que sí quiere dar es, lo que sí queremos es que se nos presente un Dios, no un rey, sino un sirviente, ¿sí? Que se nos presente no a un señor, sino a un ídolo. ¿Me explico? Eso hace los métodos humanos y eso hace la religión, ¿sí? ¿Qué hace el reino de Dios? Al reino de Dios me hace a un lado los métodos y me establece principios, ¿sí? Y el hombre de Dios o la mujer de Dios, hablando del pastorado o ministerio, que aman y conocen el reino, soportan, mi hermano, el no ver el avance, el número, pero ver el avance en restauración de vidas, ¿sí? Y eso a veces cuesta, porque nuestra mentalidad es muy humana, es muy terrenal, ¿sí? Y como nuestra mentalidad está dada más a lo terrenal, pues nosotros esperamos ver avance en lo natural para poder decir estamos creciendo. Y no necesariamente es así. De los miles de seguidores que tenía Jesús, ¿sí? No todos eran su iglesia. Amén. Porque si vemos en cuanto a cantidad, pues la iglesia del Señor Jesucristo en su tiempo, en el tiempo en el que Él estuvo aquí en la tierra, pues era una mega iglesia. Porque ya no solamente lo seguían miles, había momentos donde dice que una multitud lo seguía. Y eso quiere decir que ya no se podía contar, ¿sí? Entonces era una mega iglesia. Amén. Pero ¿cuántos realmente permanecieron? ¿Sí?
Y entonces vemos que el grupo se iba reduciendo. Amén. Y que a los que iba reduciendo los llamó discípulos. ¿Sí? Y de esos 12 principalmente, porque cuentan 70 también, pero después solo se enfoca a 12, porque probablemente de esos 70 se le fueron varios. Juan 6 por ahí nos dice que muchos de sus discípulos ya no lo quisieron seguir, porque él empezó a hablar cosas que para ellos ya no tenían lógica y lo dejaron. Que no come mi carne y no bebe mi sangre, no puede entrar al reino, les dijo. Entonces muchos dijeron, no, pues este hombre ya está fuera de sí, ¿cómo puede decir eso? ¿Sí? Y no entendieron. Entonces, ¿qué pasó? Dice ahí la escritura, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no lo siguieron. Probablemente ahí entran los 70, no lo aseguro porque no lo dice la Biblia, pero lo digo esto porque solo se enfocó a 12, ¿sí? Principalmente, ¿verdad? Porque había más, ya lo estoy diciendo. Entonces, de esos 12, los más cercanos eran 3, ¿sí? De esos 12 uno lo entregó, ¿sí? Entonces de esos 11, 3 eran los más cercanos. Era con los que él sumaba su fe. Cuando resucitó una niña, dejó entrar a Jacobo, a Pedro, a Juan. Vengan conmigo, porque la fe se suma, ¿sí? Cuando él va a la transfiguración, Pedro, Jacobo y Juan ven la transfiguración, porque eran gente más allegada, ¿sí? De esos 12, luego 11 y luego 3, solo uno fue a la cruz, que fue Juan. Uno lo negó, ¿sí? Los demás lo dejaron solo, salieron corriendo. Ya muchos, o en casi todos, ya no creyeron que Jesús fuera a resucitar, como les habían dicho, más ya se les había olvidado, ¿sí? Pero de todos ellos, uno fue el que llegó hasta la muerte con Cristo a la cruz, ¿sí? Que fue el apóstol Juan. Entonces, de multitudes, el grupo se redujo a uno. De millones que pastoreaba Moisés, una mega iglesia, millones de israelitas que iban al desierto con él, solo 2 entraron a la tierra prometida. Entonces, las multitud, los millones que pastoreaba Moisés, qué tremendo apóstol, ¿no? Qué tremendo pastorado, qué impacto en la sociedad, tremenda iglesia. Pero de todos esos, nadie era la iglesia, solo 2. Entonces, el crecimiento, hermano, no tiene que ver con la cantidad. Entonces, cuando nosotros cambiamos por ver yo lo entiendo, porque bueno, pues yo por la gracia de Dios también pastoreamos, y humanamente, pues te puede no ver números, ¿sí? Porque piensas que no estás cumpliendo un propósito, amén. Pero no se trata de cambiar principios de reino por métodos humanos para jalar gente, ¿sí? Para poder decir, sí estoy cumpliendo un propósito. Dios, créame, Dios es muy soberano, pues es soberano, ¿sí? Dios es soberano. Dios tiene una mente, como bien lo dicen los profetas, ¿sí? Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Él no piensa igual que nosotros. Él no ve las cosas igual. Pareciera a veces que el no ver la multitud de gente en la iglesia, ¿sí? Quiere decir que no estamos avanzando. Y a veces Dios dice, quiero que nada más tengas esos 6, ¿sí? ¿Ustedes creen que Dios no puede llenarnos la iglesia? Claro que sí. Él es Dios, ¿sí? ¿Por qué la iglesia de los hechos eran con un discurso, una predicación? La primera se salvaron 3,000, otros mensajes 5,000, otros mensajes dice todos los días se añadía, y no dice solamente almas, dice discípulos. ¿Eso qué quiere decir? Que no era cualquier gente, eran cristianos. Entonces esto es tremendo, ¿sí? Pero ¿por qué eso no pasó en los tiempos de Cristo? ¿Por qué eso le pasó a los apóstoles? ¿No podía Dios hacer lo mismo con Jesús? Claro que sí. Pero Él nos quiso traer una enseñanza y hacernos comprender que hay algo que es prioridad. Jesús un día, eso que les menciono en Juan 6, los discípulos le dicen a Cristo, los 12, dentro de los 12, Señor, pues la gente se está yendo, ¿sí? Como quien dice, ya baja el tono,
Sí, ya no hables así, porque se nos están yendo y pues la cosa es traerlos, no que se vayan. Y entonces el Señor, como Él es, que no es muy dado a cumplir o satisfacer deseos personales, les dice, si ustedes también se quieren ir, váyanse. No, o sea, no me da pendiente. Yo vine a cumplir la voluntad del Padre. Y si yo estoy cumpliendo su voluntad, aunque tenga una persona, yo cumplí mi ministerio. Está tremendo pensar así, pero así es, ¿sí? Pues váyanse si quieren, no pasa nada. Qué tremendo, ¿no? Se te está yendo la gente y todavía correr a los pocos que te quedan. Pues ese pastor está raro, ¿sí? Pero él no era su intención mantener un montón de gente, ¿sí? Que estuvieran lejos del reino, ¿sí? Tener un montón de gente, mantenerla con mandamientos religiosos, ¿sí? Que nunca restauran, que solamente añaden carga sobre carga sobre carga, pero no cambian a las personas. O tener un montón de gente cambiando principios y metiendo métodos, ¿sí? Métodos que nunca, que solo es espuma, que ese método a la siguiente semana ya no te va a servir, o al siguiente mes tienes que cambiar el método para mantener emocionada a aquella persona, ¿sí? Y a algunos les va a emocionar, a otros no les va a emocionar, porque no es edificante, es emocionante, ¿sí? Y si no es edificante, no permanece. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues cambia el método, ¿sí? Pero no debe ser así. Entonces, el Señor no le importaba si se iban o se quedaban. Obvio, Él quería que se quedaran. ¿Por qué? Por algo los escogió, ¿sí? Pero si aún ellos se irían, ¿sí? Y Jesús se veía más comprometido con los principios del reino, con la satisfacción, que con la satisfacción de la gente. O sea, el Señor no iba a darle gusto a los 12, ¿sí? Y cambiar principios del reino. Esto, hermanos, cuesta mucho, ¿sí? Por eso es necesario los tratos, porque en esos procesos defendemos a Dios. Entonces tú como ministro, ¿a quién vas a defender? No es pelearse o insultar gente, es mantenerse firme en principios del reino, ¿sí? Para no dejar entrar métodos de este mundo y mantener gente que un día te van a dar la espalda porque alguien mejor o alguien les va a presentar un método mejor que el tuyo, ¿sí? Un día va a venir alguien con algo más emocionante que lo que tú les estás dando y te van a dejar, porque no se trata de métodos sino de principios. Entonces por eso las iglesias de reino no crecen tan rápido a veces, ¿sí? ¿Por qué? Porque los principios del reino quieren renovarte. Por eso aquí dice, bueno, tú quieres ver el reino, ¿sí? O más bien tú quieres entrar al reino y participar de la gloria que hay en ese reino. Bueno, vas a tener que nacer del agua. ¿Y eso qué es? El agua es la palabra de Dios, la que te lava, ¿sí? Y nacer de la palabra es morir a ti y nacer a esta palabra, ¿sí? Lo que quiere decir ahí es, tienes que cambiar tu mentalidad, tienes que cambiar tu cultura, tienes que cambiar tu conducta. Tú no puedes ser el mismo, tú no puedes pensar igual y tú no puedes ver la vida igual que como la has visto siempre. Tienes que nacer de esta agua. ¿Me explico? Entonces ahí es donde cuesta, ¿sí? Porque la palabra de Dios va a golpear estructuras de pensamiento, va a golpear formas de conducta, va a golpear cultura o hábitos, ¿sí? Y ahí es donde muchos pastores pueden ver que muchos van a decir, no, ¿sabes qué? Yo mejor me voy de aquí, ¿sí? Muy, muy buena, muy central la palabra, pero no está, son muchos, es mucha exigencia, ¿sí? Mejor hablen del amor, amén. ¿Para qué se meten en problemas? Hablen mejor de evangelizar, ¿sí? Hablen mejor del sacrificio de Cristo, ¿sí? ¿Para qué santidad? ¿Para qué compromiso con la iglesia? ¿Que no ven que la gente se les va por hablar esas cosas? Mejor, pues háblenos del amor de Dios. No se metan en temas raros como los embajadores del reino, temas extraños como guerra de alto nivel, ¿sí? Como
como el pacto, el compromiso con Dios, el compromiso con la iglesia, ¿sí? La renovación de la mente, mejor el amor de Dios, ¿sí? Bueno, tú solo estás queriendo ver el reino, no quieres entrar, porque entrando, ese reino va a exigir otra mentalidad, porque en ese reino no se piensa como aquí en el mundo. En ese reino se piensa totalmente diferente. Por eso dije o mencionaba, sus pensamientos no son los nuestros. Sus caminos o su estilo de vida no es como el nuestro. Entonces el Señor piensa y actúa totalmente diferente a este mundo. Entonces si yo quiero participar, o sea, soy salvo porque lo estoy viendo, porque alguien que no ha nacido de nuevo no ha visto ese reino, no puede verlo, no lo considera, no está en su conciencia, porque está muerto. Pero cuando nace, viene una conciencia, existe Dios, existe el reino, ¿sí? Hay un pueblo que le oraba, hay un libro que habla de él, lo veo, lo entiendo, pero entrar, esa es otra cosa, ¿sí? Porque entrar demanda nacer de la palabra o del agua. Dejar que la palabra me renueve la mente. Sí, de eso voy a estar hablando también. No hoy, ¿verdad? Pero vamos a estarlo mencionando. Entonces es permitir que esta palabra me empiece a renovar. ¿Está claro, mis hermanos? ¿Sí? Y lo dice aquí, y del Espíritu. ¿Sí? Entonces tú tienes que hacer del agua, ¿sí? La renovación por la palabra. Sí, va a ir golpeando estructuras. Va a ir golpeando métodos, va a ir golpeando formas de conducta, va a ir golpeando métodos, va a ir golpeando estructuras de pensamiento. Lo que hablaba de Moisés este viernes, ¿sí? Algunos Dios los pudo haber sacado de un sistema religioso, no precisamente lo podemos interpretar también como un sistema religioso Egipto, ¿sí? No solo como el mundo, sino como un sistema religioso, ¿sí? Donde está una forma de ver a Dios, una forma de ver la Biblia, ¿sí? Y de pronto Dios lo saca de ahí con la intención de golpear estructuras religiosas o estructuras de pensamiento y traer una renovación. Eso lo hace la palabra de Dios, ¿sí? Yo tengo que nacer de esa palabra, de esa agua. Amén. Entonces el Espíritu Santo, dice aquí, hay que nacer también del Espíritu. Bueno, pues es la vida del Espíritu, es permitir que el Espíritu Santo me redarguya y me guíe, ¿sí? O como dice otra escritura, me parece que es aquí mismo en Juan, ¿sí? Bueno, dice, el viento sopla de donde quieres, ¿sí? El viento sopla donde quiere, no sabes de dónde viene ni hacia dónde va. Dice, así es todo el que es nacido de nuevo, todo el que es nacido del Espíritu. ¿Eso qué significa? Que el viento significa espíritu, o espíritu significa viento. Que el Espíritu sopla a donde quiere. ¡Fum! ¡Fum! ¿Qué significa eso? Que el Espíritu Santo toma decisiones o sopla a donde Él quiere. Bueno, en pocas palabras, nacer del Espíritu es un quebranto de voluntad. Que Él pueda decir, hacia allá vamos, y tú vas. No, ahora vas para acá. No, Señor, pero es que yo quisiera, como Jesús, ¿no? En un momento de su vida en el Getsemaní, Señor, si fuera posible, pase de mí esta copa sin que yo la vea, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es un quebranto de voluntad, ¿sí? Esto no es de un día, esto es un proceso en base a nuestro caminar. Yo voy doblegando mi voluntad. Yo quisiera esto, yo pienso que esto sería lo correcto, por esto, y sacamos toda nuestra lógica o nuestra conclusión humana, ¿no? Yo quisiera esto, yo quisiera aquello, pero aquí adentro y aquí en la Biblia principalmente, o aquí adentro en la conciencia por el Espíritu Santo, o un mensaje de Dios que viene directo para nosotros, nos lo está diciendo, no es así, no es por ahí, no es eso lo correcto. Entonces es un chocar en mi voluntad o lo que yo quiero y lo que el Espíritu me está diciendo a mi conciencia. Amén. Entonces, ¿quieres entrar al reino? Participar de toda la bendición que hay en ese reino. Bueno, deja que la palabra te limpie la mente, te quiebre estructuras, te quiebre métodos, ¿sí? Y deja que el Espíritu o entrega tu voluntad
al Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Y eso cómo es? En resumen, es llevar la cruz. No es tanto de que entonces siempre voy a estar hablando lenguas. Sí, siempre voy a estar temblando porque mi voluntad le ha quebrantado al Espíritu Santo. No, ¿sí? Es llevar la cruz, mis hermanos. Es negarnos a nosotros mismos. Es que el Espíritu o el viento sople a donde Él quiera. ¿Sí? Y que yo pueda dejarme llevar por ese viento. Es que el Espíritu Santo, cuando me habla la conciencia, no tenga que estarme rogando, hazlo así, hazlo asá. No es, esto quiere el Espíritu Santo. Bueno, pues la verdad yo no quiero. No me gustaría porque se me hace difícil, me da miedo o es algo que va contra mis deseos. Señor, pero no voy a hacer mi voluntad, voy a hacer la tuya. Y entonces el viento sopla hacia aquella dirección, hacia el desierto. ¿Sí? El viento sopla o el Espíritu sopla hacia una dirección que a mí no me gusta, que es la cruz. ¿Sí? Entonces eso es un doblegar la voluntad. ¿Sí? Eso es entregar mi voluntad al Espíritu Santo. No confundamos una manifestación sobrenatural o a veces mística, ¿sí? O medio humana, más que espiritual en algunos casos, ¿verdad? ¿Sí? Con una llenura del Espíritu Santo. No, hay una llenura cuando yo estoy doblegado o he doblegado mi voluntad. ¿Sí? Entonces cuando el Espíritu, nacer del Espíritu es ir doblegando mi voluntad a la voluntad del Espíritu Santo. Amén. Entonces eso me va a ayudar. Esto es algo progresivo, pero si yo estoy permitiéndole a la palabra de Dios renovarme, ¿sí? Si yo estoy permitiendo al Espíritu Santo doblegar mi voluntad a lo que Él quiere, ¿sí? En base a mi caminar, que como les digo, no es de ahorita sí, eso voy a hacer y vámonos ya. No, es algo que va a ser un caminar. Si por eso es la cruz. Amén. Entonces voy doblegando mi voluntad, voy dejando que Él me renueve, ¿sí? Y lo vamos a ir viendo en el transcurso de los días. Que hay una renovación, un doblegar la voluntad, doblegar mis deseos, doblegar mis pasiones a lo que la conciencia o la voz del Espíritu Santo me está hablando, la conciencia o el redarguir que nosotros conocemos. ¿Sí? Y lo voy doblegando, entonces empiezo a participar o entrar y contemplar las glorias de ese reino. La majestad de ese reino. Y cuando usted contempla la grandeza del reino, deja ver un diosito, deja ver un ídolo, deja ver un sirviente. Empieza a contemplar a un Señor que está sentado en un trono inconmovible, que no se le puede orar de una manera superficial, a un Dios todo suficiente, todopoderoso, al cual no se le puede tener como un sirviente, sino como el Señor o la máxima autoridad sobre el universo. ¿Sí? A alguien donde usted puede decir, yo estoy dentro de este reino y este es el dueño de este reino. Es imposible que yo sea vencido, porque este reino es invencible. Yo no puedo ser conmovido porque su trono es inconmovible. ¿Sí? Esa grandeza no la condiciona a nadie. Él es grande porque Él es así. Amén. Porque Él es Dios. Pero si no estamos dentro, no lo contemplamos. ¿Sí? Disfrutamos de la bendición de ser salvos. Disfrutamos de la bendición de estar dentro de la iglesia. Pero no vemos esa grandeza. Un día nos podemos salir. ¿Sí? O un día vamos a dejar de verlo. Amén. Pero el que está dentro, acuérdense el libro de Esther. ¿Sí? El pueblo común disfrutó la bendición o de la riqueza de ese rey. ¿Sí? Tomen vino todo el que quieran. Aquí no hay límites. ¿Sí? Tomen del vino. Tantos días de fiesta. Pero el rey no se codió con ellos. O la gente no se codeaba con el rey. Pero los que estaban dentro. ¿Sí? Esos no nada más se codearon con el rey. El rey les mostró sus secretos y la riqueza de su reino. Imagínense cuando ellos vieron la riqueza del reino. ¿Qué creen que pensaron? No, pues este reino es invencible. Este reino nunca va a estar endeudado. Este reino puede conquistar más territorio si él quisiera. Este reino no
nunca va a ser conmovido. 120 provincias están bajo su autoridad. 120 me parece que tiene un significado o simbolismo en las naciones, ¿sí? Ese reino es invencible, es un reino poderoso, es un imperio, es un reino que va de gloria en gloria, de territorio en territorio. Entonces imagínense ver la grandeza del trono del rey en el libro de Esther, ver las riquezas del reino, ver la gloria del reino y codearse con el rey. Eso hicieron los que estaban dentro del palacio. Amén. Entonces ellos, al ver esa grandeza, esa majestad, su mente cambió, ¿sí? Ellos no podían dudar como dudaba el pueblo común. ¿Cómo pueden dudar de este rey? ¿Sí? ¿Cómo pueden estar tristes ante un rey tan glorioso? ¿Sí? ¿Cómo pueden estar dudando de que nunca vamos a salir, no vamos a poder, siempre vamos a estar así, siempre vamos a estar de esta manera, ¿sí? Nunca vamos a avanzar? ¿Cómo pueden hablar así si su trono es inconmovible? ¿Sí? Su reino es un imperio, es un reino que va hacia adelante. Su trono es eterno, dice la Biblia. Tu trono es eterno, cimentó en justicia, ¿sí? En justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Amén. Tu trono es inconmovible y todo aquel que confía en ti no se mueve, como dice el Salmo, son como el monte de Sión. El monte se refiere al trono, el trono de Dios, inconmovible. Entonces solo los que lo han visto, ¿sí?, pueden creer y pensar así. Pero el pueblo común solo recibe. Si ya no recibe, ya no cree en el reino. Esos son los que lo ven. Amén. ¿Sí ve la diferencia? ¿Sí? Nacimos de nuevo, somos salvos, pero estamos viendo. Pero corren el riesgo de un día bajar la mirada. ¿Sí? Si en dado caso Dios dijera, o el rey dijera, ya no les voy a dar vino, como en el ejemplo del libro de Esther, ya no voy a hacer la fiesta, hasta aquí, se acabó la fiesta ya. ¿Sí? Se acabó la fiesta, se acabó. ¿Sí? ¿Qué van a hacer esa gente? No, pues vámonos ya. Si no es posible, ¿por qué no me bendices? Si yo te sigo, si yo te sirvo, si yo soy tu hijo, si yo soy parte de este reino, ¿por qué a mí no me bendices? ¿Por qué si tú sabes que yo necesito dinero para esto, no me lo das? ¿Por qué me tienes sufriendo si se supone que yo soy tu hijo? ¿Por qué le va mejor al vecino que es un idólatra, que es un violador, que es un homicida, se drogan, tienen sus camionetotas, traen sus carrotes, sus hijos en colegio, los míos a duras penas los tengo en esto? Sí, no puede ser, porque ya no está recibiendo. Amén. ¿Saben por qué? Porque no ha contemplado al rey que está sobre ese reino. ¿Sí? ¿Y por qué no lo ha contemplado? Porque no ha dejado que esta agua de la palabra le renueve la mente. Porque no ha permitido que el Espíritu le doblegue la voluntad. No está dentro, solo lo está viendo. Pero el día que deje de verlo, como el salmista Asaf, ¿sí?, él bajó la mirada de Dios. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Que dejó de verlo y empezó a decir, en vano me he guardado, dijo el salmista. Sí, Salmo 73 me parece. En vano me he guardado al ver la prosperidad de los que no conocen a Dios. ¿Sí? ¿De qué ha servido? Si de todos modos, puros males y afrentas los que te seguimos. Y entonces dice la Biblia, hasta que entré al santuario o entré a ver el reino, ¿sí?, entendí el fin de ellos. Y entonces fíjense, el salmista dice ahí, ¿a quién tengo yo en los cielos sino solo a ti? Y dice, y fuera de ti, ¿sí?, fuera de este reino, no deseo nada en la tierra. O sea, contempló al rey, pero él bajó la mirada. Ese es el riesgo de solo verlo y no estar dentro. Amén. Porque el que está dentro lo está contemplando, y el que solo lo ve desde afuera corre el riesgo de un día bajar la mirada y decir, pues en vano es ser cristiano, ¿sí?, si no avanzas en nada. Amén. Pero el que entra al reino se renovó la mente, entiende que la riqueza no es solo la material, ¿sí?, la riqueza que Dios quiere darnos es la espiritual, para después añadirnos. O sea, esa añadidura no es lo principal. Amén. Entonces, alguien que ha visto al rey
no está condicionada su fe a lo que tiene o no tiene, porque él está viendo el reino o está viendo al rey, ¿sí? Él está dentro del reino. Entonces yo necesito la renovación de mi mente por la palabra, ¿sí? Y el doblegar mi voluntad por el soplo del Espíritu Santo. Yo necesito nacer del agua de la palabra, que la palabra de Dios me renueve la mente, ¿sí? Los que no se dejan renovar solo están viendo de lejos. El día que el rey ya no haga fiesta o ya no les dé, ellos se van a ir. Les doy el ejemplo a Asaf. Cuando él veía, pero un día lo bajó a ver la prosperidad de los que no conocían a Dios, empezó a renegar de Dios hasta que entró. Y cuando entró, dijo, no deseo nada en este mundo, ¿sí? ¿Qué pensamiento estoy teniendo, no? Al darme o al codiciar, ¿sí? Algo que está llevando al infierno a esta gente. ¿Cómo es posible que yo esté codiciando algo que es vano y que es perdición, teniendo un Dios tan grande? Pero eso no se entiende mientras no esté ahí dentro. Por eso se necesita la renovación. Entonces, mis hermanos pastores, ¿sí? Que nuestras enseñanzas sea que el pueblo desee las cosas del reino. Amén. Y si uno puede decir, pues es que hasta yo ignoro principios del reino. Bueno, hay que aprender. No es malo decir, no sé, ayúdenme. ¿Sí? Yo hace muchos años, Dios me habló a través de mi pastor Jacob. Y Dios me dijo, muchas son tus preguntas, me dijo. Mucho es lo que hay en tu corazón. Pero ten en cuenta que yo, Jehová, soy tu Dios. En pocas palabras, yo te voy a responder todo. Y yo creo que así ha sido toda mi vida. Siempre estoy preguntándole a Dios. Porque no hemos terminado de aprender, ¿sí? No hemos terminado de aprender y en algún momento Dios nos responde, ya sea a través de la aplicación de otro ministro, ¿sí? Eso es la ventaja de tener coberturas, ¿sí? Porque yo puedo acercarme a la cobertura, ¿sabe que no entiendo? No sé qué está pasando, me siento así, no entiendo. O Señor, háblame y escuchas la predicación de tu pastor y pum, te aclara el entendimiento, ¿sí? O si no es ahí, te habla a través de otra forma, pero te habla, porque tú reconoces tu ignorancia. El problema es cuando yo ya sé, pero nuestra condición me hace ver mi ignorancia. Bueno, eso es para entrar al reino, ¿sí? Con el favor de Dios, mañana empezamos a ver lo que es el reino, ¿sí? Y lo vamos a ir viendo a través de la Biblia. Entonces, guarde esto en su corazón y si es necesario volver a verlo, estamos muy bien. Entonces, vamos a hacer una oración, ¿sí? Y vamos a pedirle a Dios que nos renueve. Sí, Señor, renueva mi mente. Dame una mentalidad conforme al reino de los cielos. Yo quiero ser un embajador. Yo quiero representarte bien en esta tierra. Ok, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Padre Celestial, porque sabemos que tú quieres seguir edificándonos y enseñándonos, Señor. Ábrenos tu glorioso evangelio. Lávanos con tu palabra, Señor. Renuévanos, Padre, que nuestro entendimiento se haga nuevo, Señor. No queremos ser creyentes endurecidos, no queremos ser, Señor, bendito Dios, vidas que crean que ya saben mucho o que ya saben todo, Señor. Ten misericordia en el nombre de Jesús, Padre. Yo bendigo cada pastor, Señor, que está viendo esta transmisión, bendito Dios, o que la verá en su momento. Mi hermana Silvia, le bendigo, de Casa Alabanza, sí, las iglesias, Señor, que se han añadido a estos mantos, Señor, yo los bendigo, Padre. La iglesia Rema en Monclova, la iglesia el Taller del Maestro también, que por ahí vi al pastor Alberto Samaniego conectado, los pastores, bendito Dios, de Torre Fuerte, Padre Celestial, los pastores también Eliud, ¿sí? De allá de Monterrey. Yo los bendigo en el nombre de Jesucristo, los pastores de Pan de Vida aquí en Torreón, Señor. Iglesia Gloria Postrera también, cada iglesia, Señor, que estamos representando. Yo los bendigo a mis hermanos ministros, Señor, y a cada uno de tu pueblo, Padre, para que
tu palabra, Señor, se nos revele, bendito Dios, y poder transmitirle a tu pueblo palabras del reino, no métodos de este mundo, Señor, no cambiar principios del reino para establecer métodos humanos, porque vamos a entorpecer el avance de tu iglesia. Tu iglesia crece y se edifica mediante principios del reino. No queremos millones de gente emocionada que un día nos va a cambiar por otro que traiga un método mejor. Queremos gente edificada, Señor, gente sólida en la palabra de Dios. Ayúdanos para que también nosotros, como siervos tuyos, renovemos nuestro entendimiento, Señor, que permitamos que el Espíritu Santo tome nuestra voluntad, que cedamos nuestra voluntad a la voluntad del Espíritu de Dios. Señor, bendecimos tu nombre y te damos gracias por tu iglesia preciosa. Señor, levanta ese reino hermoso. Levanta esa embajada en la tierra a través de tus hijos, Señor. Cada una de las vidas que estamos conectados en este momento, yo los bendigo, Señor. Y declaro que en tu gracia tú nos ayudas, Padre, Señor, a vivir como embajadores del reino, Señor. Que la palabra nos limpie, Padre, por amor a tu santo nombre. Lávanos con tu palabra, renuévanos en el nombre de Jesús y doblega o ayúdanos a doblegar nuestra voluntad a la voluntad del Espíritu Santo. Te damos toda la gloria, te damos toda la alabanza y bendecimos tu santo nombre, Señor. Bendigo a tu iglesia, bendigo a tu pueblo. Declaro, Señor, que nuestra mente se abre más y más a las verdades de la Biblia, a los principios del reino. Toda la gloria, Señor, toda la alabanza, todo el honor, toda la exaltación sean para ti. Llévanos a entrar al reino, Señor, para ver al Rey en su hermosura, para verlo sentado en el trono, para darnos cuenta que fuera de ti todo es vano. Señor, ayúdanos a entender, Señor, que eres un rey, que eres un señor, que no eres un sirviente o un ídolo. Haznos entrar para contemplar la majestad y la gloria de este reino, Señor. En el nombre de Cristo te bendecimos, te damos las gracias y también haznos entender, Señor, al contemplarte, la seguridad que nos da la grandeza de ese rey. Que ese rey es inconmovible, que ese rey no tiene miedo, que ese rey no pierde ninguna batalla, que ese rey no está en la miseria, que ese es un rey invencible, que ese es un rey en un trono inconmovible, que ese es un rey, Señor, que la grandeza que él tiene nos da seguridad para nunca estar con temor, para nunca estar asustados, para nunca estar complejados, para nunca sentirnos miserables, Señor, porque hemos visto al rey y ese rey nos da seguridad por toda la gloria que él tiene. Por eso no hay temor, por eso no hay tristeza, por eso no hay depresión, por eso no hay frustración, por eso no hay miedo, porque hemos visto al rey y el rey es inconmovible e invencible y ese rey está en gloria y nunca será quitado de su trono, y esa seguridad se la da a aquellos que lo están contemplando. Señor, ayúdanos a entrar para poder verte, Señor, y así transmitirle a tu pueblo, Señor, un rey así de glorioso y no un ídolo, Señor, para que tu pueblo siempre esté esperando dádivas, Señor, como lo hacen los que solo lo ven, los que no están dentro. Los que lo ven están esperando que el rey haga fiesta, que el rey les dé, y así ven al rey. Señor, un pueblo que solamente sabe estirar la mano porque solo lo están viendo, no están dentro. Pero los que están dentro, Señor, saben que no necesitan estirar la mano, contemplan a un Señor y a un rey en un trono glorioso. En el nombre de Jesús, ayúdanos a entrar, Señor. Renueva nuestra mente en el nombre de Jesús. Toda la gloria sea para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Yo les bendigo, mis hermanos. Gracias por ver esta transmisión. Mañana a esta misma hora nos estaremos viendo para seguir hablando de estos temas, ¿sí? Embajadores del reino. Somos embajadores. Somos una embajada aquí en la tierra. Y también somos un ejército, ¿sí? Que estamos para ir conquistando. Porque nuestro rey, ¿sí? La Biblia dice que él tiene el principado sobre su hombro y que su imperio no tiene fin. Eso quiere decir que nunca deja de conquistar.
A Él sea la gloria y la honra, al Señor Jesús, al que venció en la cruz del Calvario. Bendito sea su nombre. Dios les bendiga. Nos vemos el día de mañana a las 8:30. Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas bendiciones.